Soy más familia. Cuando ríes, cuando lloras, cuando caes y te levantas. La familia lo es todo. Soy más familia. La familia es amor, paz, tranquilidad, pero también tenemos malos ratos. En fin, somos familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia. Cordiales saludos, bienvenidos a este tercer episodio de la revista digital Soy Más Familia. Gracias por acompañarnos nuevamente y por enviarnos sus sugerencias a través de los distintos canales en @soymasfamilia. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir este espacio con la psicóloga María José Jiménez Coronel y con ella vamos a dialogar sobre el manejo de las emociones. Les comento que María José Jiménez es psicóloga clínica de profesión y es maestrante en psicología forense y peritaje psicológico. Es además la coordinadora del Centro de Apoyo Psicosocial CAPTA, es psicóloga clínica también en el Patronato Municipal de Latacunga. De hecho, pues ella justamente está en Latacunga y con ella vamos a dialogar en este programa. Recuerden que los programas que emitiremos en estos meses corresponden a los 12 propósitos que nos hemos planteado para el 2022 a fin de lograr un crecimiento familiar. Ustedes pueden revisarlos en la revista digital Soy Más Familia, que la encuentran en soymasfamilia.utpl.edu.es. Este programa lo encuentran también en Spotify, en YouTube, así que no se olviden de compartirlo. María José, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto compartir esta conversación contigo. ¿Qué tal? Cordiales saludos. Hola Jenny, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a este programa. Estaba chequeando un poquito también acerca de la revista y realmente es algo muy interesante en el cual podemos fomentar mucho más lo que es la unión familiar, empezar a leer y empaparnos más de temas que son muy fundamentales en nuestra vida cotidiana. Así que gracias por la invitación y empezar a normalizar y hablar más acerca de la salud mental es muy necesario. Exactamente. Y hoy que vamos a hablar del manejo de las emociones, realmente un tema muy importante, necesario, como tú bien lo mencionas, cuando posiblemente estamos tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad, luego de que muchas personas en distintas formas, ¿no?, han tenido que superar pues varias situaciones de alegría, como luego ya lo vamos a conversar, de tristeza. Bueno, son tantas situaciones y que nosotros como personas justamente insertas en esta sociedad y sobre todo muchos responsables de los hogares que llevamos o tenemos el liderazgo de una familia, pues cuán importante es hablar del manejo de las emociones. Iniciamos este diálogo y hoy vamos a analizar un tema importantísimo que ya lo decíamos, que es aprender a manejar las emociones. ¿De qué se trata esto de aprender a manejar las emociones? Pues según la literatura y la información recabada, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Estos procesos se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. Por ende, es un proceso adaptativo que no es lineal debido a que está en constante cambio. La familia es el primer escenario de nuestras vidas en donde aprendemos a convivir, a compartir espacios, energías y sueños, a poner límites. Es el entorno donde se aprende a gestionar las emociones, los conflictos e inclusive las rivalidades que también forman parte de la vida. María José, ¿cuál crees tú que es el beneficio de manejar las emociones, no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cuál es ese primer paso para que nosotros podamos en familia aprender a manejar las emociones? Los beneficios y cómo hacerlo. Bueno, algo muy importante es empezar a identificar cada una de nuestras emociones. Realmente hablamos y escuchamos mucho acerca de la parte emocional, pero es muy rara en el momento en el que nosotros nos sentamos y nos ponemos a investigar
qué es, de qué se tratan, y es muy puntual también lo que tú comentaste, de que no son estáticas, sino que están en constante cambio. Es decir, lo que antes me emocionaba cuando tenía 5 años, o hace 3 años, o hace 2 meses, quizá ahora ya no me emociona con la misma fuerza. Entonces, eso es algo muy importante y todo abarca por nuestra madurez emocional y también por la plasticidad de nuestro cerebro. Lo importante para empezar a manejar nuestras emociones es identificar cómo yo soy o cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy enojado, enojada, feliz, triste, molesto, con miedo, cuando me siento frustrado, frustrada. Entonces, existen un sinnúmero de emociones en las cuales nosotros cada vez que hablamos realmente muy rara vez nos identificamos con todas estas, o quizá recién nos estamos enterando de que existen más emociones o que las puedo llegar a sentir en ciertos instantes. Nuestra emoción muy típica es la parte del enojo. A veces tapamos todo atrás del enojo, pero realmente esa es la importancia, identificar qué emoción siento yo en este instante, cómo me hace sentir tal situación, tal experimentación, o el compartir con alguna persona o en algún momento del campo laboral o académico en los diversos puntos. Y el beneficio en el cual nosotros empecemos a manejar nuestras emociones es generar un bienestar integral, porque cuando yo me siento bien y estoy completamente a gusto y cómoda con todo lo que está a mi alrededor y sé autorregular de manera adecuada mis emociones, es decir, no exploto, sé qué hacer cuando estoy molesta, o cuando estoy molesto, cuando estoy irritado, cuando me da miedo, sé en qué momento hablar o cómo reaccionar ante todo esto, puedo mantener también un espacio muy adecuado, muy seguro con quienes me rodean. Así que ese sería uno de los pasos principales y que, como digo, pues a todos nos cuesta, porque desde la escuelita rara vez nos enseñaban a manejar nuestras emociones. Es más, rara vez se habla acerca de la inteligencia emocional, que abarca un porcentaje muy grande dentro de nuestra vida, y solo nos enfocamos en inteligencia académica. Entonces, eso es un punto importante también en el cual sí, desde la familia empezamos a potenciar y a reforzar el manejo de estas emociones. Es justamente en esta línea, estimada María José. Nosotros, padres de familia, con hijos de 5, 4, no sé, 2 meses, 18 años, ¿cómo podríamos hacer para ayudar a nuestros hijos a manejar las emociones? Lo más importante de todo esto es saber que nosotros, cuando ya nos convertimos en papá, en mamá o en el cuidador primario, porque quizá puedo ser también el abuelo, el tío, que estoy a cargo de la persona, en ese instante es muy importante tomar en cuenta de que nosotros somos el primer ejemplo del manejo de emociones de nuestros hijos o de las personas que están a cargo de nosotros. Como digo, pues esto sucede tanto en el campo familiar como, digamos, en una casa de acogida también. Las personas cuidadoras son el primer ejemplo del manejo de emociones. Entonces, si es que yo como papá o como mamá respondo cada vez que estoy enojada o enojado, histéricamente exploto o me enojo completamente, o quizá me aíslo e ignoro a todos porque cada uno la maneja de manera diferente, pues mis hijos van a evidenciar todo esto y van a empezar a normalizar cada una de estas reacciones. Así que lo más importante es que nosotros como papás empecemos a identificar cómo nosotros estamos manejando nuestras emociones. Si es que yo necesito hablar en ese instante cuando algo me está generando malestar, ok, debo hacerlo de la manera adecuada, porque gritar o elevar la voz o empezar a hablar incluso con mi lenguaje corporal, como quizá elevando mis brazos o quizá con expresiones faciales muy molestas, no voy a obtener absolutamente nada. Y muchas veces, bueno, dentro de mi consulta, yo tengo mi consultorio privado ya aproximadamente 4 años, entonces es uno de los puntos más fuertes en los cuales se evidencia aquí en la consulta, en que los papás llegan, se quejan, por así decirlo, de cómo sus hijos reaccionan ante ciertos factores, y ya cuando les preguntamos a ellos, sí, quizá ahí se empiezan a dar cuenta, sí, es verdad, yo reacciono así, o
no me había dado cuenta que yo también hago las cosas de esta manera. Entonces, ahí también tenemos que cuestionarnos nosotros como papás, ¿por qué estamos exigiendo cambios en nuestros hijos si yo les estoy enseñando eso? Lo importante es rectificar desde mi punto de vista, empezar a manejar esta situación. Si no lo puedo hacer yo sola a través de la ayuda de un profesional de la salud mental, que viene a ser un psicólogo o una psicóloga clínica, y a través de ello también poder enseñar y darle pautas a nuestros hijos, que realmente trabajar con nuestros hijos en la parte de emociones es algo muy maravilloso, que bueno, más adelante también vamos a ir dando algunas técnicas más que nada para empezar a trabajar. Sí, eso es muy importante, el cómo hacerlo, ¿no? Porque finalmente ya sabemos que estos temas, bueno, seguramente nuestra audiencia también los ha escuchado mucho, por ahí le llegó una información a través de los distintos canales, pero otra cosa es ya ponernos a trabajar en ello, ¿no? Y recordarles aquí también a nuestra audiencia que nosotros desde la revista digital Soy Más Familia, pues estamos justamente intentando eso, darle y prestarle a usted las herramientas para que podamos fortalecer ese proyecto familiar. Hace un momento, María José, estabas hablando de la inteligencia emocional. Si bien es cierto, la inteligencia emocional es una de las principales columnas de la psicología moderna, porque definitivamente somos seres emocionales. Aunque creamos que nuestras decisiones son con base a la razón, los estudios, y todo este tema lo dominas, indican que gran parte de nuestras decisiones son emocionales. En este sentido, María José, ¿cómo podemos fortalecer la inteligencia emocional en la familia? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a gestionar de manera adecuada sus emociones? Cuando abarcamos de la inteligencia emocional, tenemos que primero autogestionar nuestras emociones. Y nosotros en familia, ¿cómo podemos iniciar con esto? En primer lugar es validando. Y eso es algo muy fundamental. Yo siempre estoy hablando de la validación de las emociones porque es algo que nosotros anulamos por completo y eso comienza desde nuestros hijos hasta las personas adolescentes, adultas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Quizá cuando vemos a alguien llorando, inmediatamente le decimos, no, pero ya no llores, ya no te pongas así, o tranquilízate. O igual cuando vemos a alguien enojado, tratamos quizá de pedir disculpas o de hacerle totalmente a un lado ante todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como papás podemos hacer para ir fomentando la inteligencia? Uno es la parte de la empatía también, cómo nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, validando, ahí empieza la autorregulación, validando las emociones también. Esto está bien que te sientas de esa manera, está bien que te sientas enojado, triste o que te sientas feliz. Principalmente en este aspecto podemos hablar también de las emociones que son desagradables, porque no existen emociones negativas, existen las emociones agradables y desagradables, que quizá no siempre tenemos las herramientas adecuadas para manejarlas. En ese instante, cuando nosotros validamos, ellos también se pueden sentir a gustos con esas emociones. Yo siempre les digo que validar es enfrentarnos a estas emociones. No es simplemente como controlar, que es poner debajo de la mesa y decir, ok, ya no lo veo y le voy haciendo totalmente a un lado, que es lo que típicamente realizamos, porque incluso nos genera mucho malestar cuando estamos frente a ciertas emociones que causan conflicto en nosotros, que a veces no las podemos identificar, que a veces no sabemos qué hacer o por qué motivo están aquí. Así que lo más importante es eso, que podemos llegar a ser como papás, tanto de nuestros niños pequeños como también de nuestros adolescentes, tomando en cuenta de que en la adolescencia comienza un cambio bastante fuerte también. Y nosotros tenemos que dejar a un lado ese pensamiento de adultos que queremos que todo salga a nuestra manera, sino que por un momento también ser empáticos y ponernos en los zapatos de nuestros hijos y llegar a comprender qué es lo que está pasando en ese instante. Claro, no significa anular por completo la autoridad que nosotros tenemos como papás, como cuidadores primarios, pero sí es muy importante poder entenderlos, poder hablar y si es que yo implemento algún límite, poder explicar por qué razón, por qué motivo y de qué manera lo vamos a cumplir y poder decir quizá que puedo estar aquí para ti, que te voy a apoyar, que está bien que te enoje, que te lastime, que te frustre, que te sientas culpable, que te decepcione algo y que podemos buscar las herramientas adecuadas como para poder liberar esas emociones. También tenemos que tomar en cuenta de que existen tanto personas que pueden en ese momento desembocar todo lo que está pasando, cómo se están sintiendo, pero hay otras personas en las cuales se reservan un poquito y dicen, no, necesito quizá un tiempo para mí, un tiempo de calma, necesito analizar mucho mejor
mejor la situación y en ese instante, quizá horas después, minutos después, poder hablar la situación. Y esto también es algo que nosotros tenemos que empezar a respetar en nuestra familia, porque si a mí me gustaría hablar inmediatamente en el momento en el que sucedió algo inesperado o algo que causó malestar en nuestro hogar, pues eso no significa que a mi pareja o que a mis hijos también van a tener la necesidad de hablarlo en ese instante. Entonces, el empezar a conocernos desde este punto es algo fundamental. ¿Y de qué manera lo podemos hacer ahí? En el que todos tenemos el mismo objetivo, el poder hablar, el poder aclarar la situación. Así que podemos quizá cuadrar un poquito en tiempos, cuánto tiempo necesita cada integrante y podemos hacer un tiempo general, como quizá hoy en la noche lo hablamos o luego de 2 horas lo vamos a hablar, lo vamos a aclarar, para que de esa manera también escuchemos a cada uno de ellos, validemos cómo se están sintiendo, qué es lo que ellos están pensando también. Y esto aplica desde los más grandes de la casa hasta los más pequeños, porque a veces también uno como papá se siente en toda la autoridad de poder hablar o aplicar todo lo que uno dice, lo que uno siente, porque es el mayor representante, por así decirlo, de la casa, pero eso no siempre funciona de la manera adecuada, así que tenemos que dar también apertura a los demás miembros de la familia. María José, ¿es conveniente que nosotros como padres anticipemos a los hijos en situaciones que en algún momento los van a hacer sentir mal? Por ejemplo, hija o hijo, en algún momento vas a tener una decepción amorosa, en algún momento puede ocurrir esto, tienes que ser valiente. ¿Es conveniente hacer eso, por ejemplo, cuando justamente hoy estamos hablando del manejo de las emociones? En el permitirle a mi hijo o permitirle a la persona, en este caso, que pueda expresarse y cuando sea el momento de que siente algo que, pues que lo está haciendo eso, sentir mal, pues que lo pueda manifestar. Por eso me pregunto, digo, ¿es conveniente anticiparnos en nuestros hijos, por ejemplo, decir, miren, en un momento puede ocurrir esto y estate atento? A lo mejor allí se me ocurre, estamos ya invalidando esas emociones, esas Bueno, posibles emociones. claro, puede llegar a un punto en el que sí está muy bien que nosotros también les informemos, pero no como el que cuidado con hacer esto porque puede llegar a suceder tal cosa, porque tenemos que tomar en cuenta de que ellos también tienen la capacidad de poder curiosear, de poder investigar y que quizás si a nosotros nos fue mal en cierto aspecto fue porque nosotros también tuvimos esa capacidad de investigar más allá de lo que nuestros papás también nos dijeron. Así que, ¿por qué quitarles esa capacidad que también llegan a tener nuestros hijos? Está muy bien el poder informar. Quizá podemos hablar un poquito más desde nuestra experiencia, como mira, te comento que tal hecho o tal situación causó o generó esto en mí, yo lo manejé de tal manera. Te lo comento por si en algún momento te llega a pasar o quizá no sabes muy bien cómo manejar o cómo gestionar las emociones que afloren en ese instante. Estoy yo aquí para ti, si es que quizá entre los dos no podemos ayudarnos de la manera en la que tú desees, podemos buscar la ayuda juntos. El objetivo aquí como papás es de que realmente puedan confiar en nosotros, que seamos ese lugar seguro, que pase lo que pase, ya sea cosas positivas como negativas, puedan venir, puedan acudir donde mí, pero también hacerles responsable de cualquier situación. Es decir, que se hicieron algo negativo, claro, yo te puedo ayudar, pero sin embargo tú tienes que hacerte responsable de eso y saber que existen consecuencias. No significa que yo voy a tapar toda esta situación, sino que te hago totalmente responsable. Así que sí sería, o sea, sí es lo más adecuado como tener ese lugar de confianza, el cómo hablarle desde mi experiencia y la parte en la que yo me comunico también con mis hijos es algo fundamental, porque una cosa es también la tonalidad de mi voz, de que le estoy hablando con calma, estoy abrazando con mis palabras, le estoy haciendo sentir cómodo o cómoda, a gusto en este espacio, a que lo diga como desde un aspecto mucho más autoritario, mucho más molesto, que no debes hacer esto porque si no va a suceder tal cosa. Entonces, claro, se van a asustar y quizá en el momento en el que ellos querían experimentar o quizá pensaron que no era para tanto, porque también llega a suceder ese punto, ya no sabrían en qué confiar o qué hacer en ese instante. Así que nosotros como papás también busquemos ese espacio con nuestros hijos, tomemos muy en cuenta nuestro lenguaje corporal, porque quizá nosotros estamos hablando con toda la calma, pero también mis expresiones faciales están muy fuertes, con mi ceño muy fruncido, o quizá a veces hacemos como ciertas muecas o ciertos sonidos que fluyen de nosotros y que quizá también genera malestar en la otra persona y se empieza a limitar ante estos puntos.
Ujú. El tono de la voz es clave porque siempre decimos, ¿no? El lenguaje no verbal, el tono de la voz obviamente, el lenguaje verbal, pero el lenguaje no verbal también pues dice muchísimo. Todas las emociones son válidas, no existen emociones negativas, existen emociones agradables y fáciles de conllevar y existen también emociones que tienen que ser desagradables para nosotros. Por ello es complicado manejarlos, pues porque no tenemos las herramientas necesarias. Y aquí es importante cuestionarnos, ¿estamos cuidando la salud mental, la nuestra, la de nuestra familia, la de nuestros hijos? María José, ¿qué sucede cuando intentamos reprimir una emoción y nos negamos a experimentarla? Es ahí donde llegan nuestros colapsos, donde explotamos por momentos, por así decirlo. Y eso nos ha llegado a suceder a todas las personas y en todos los campos, en lo académico, en lo laboral, en pareja, en la familia también, de manera personal mismo. Siempre es muy importante el que nosotros podamos tener esa apertura y conozcamos justo ahí a lo que les hablaba al inicio, identificar qué emoción estoy sintiendo y qué es lo que yo puedo hacer en ese instante como para disminuir quizá la emoción, el sentimiento del momento y de esa manera poder buscar la ayuda necesaria o hablar con alguien o quizá buscar ciertas técnicas que me puedan ayudar a sentir mejor. Como digo, esto no significa que estamos anulando las emociones, sino que las empezamos a enfrentar en ese instante. Si yo reprimo las emociones, puedo también llegar a tener en la parte somática, mi cuerpo puede empezar a hablar por mí también y eso es algo que nos ha sucedido constantemente. Hemos tenido también muchísimos casos, y te hablo desde mi experiencia propia en mi consulta, en los cuales han pasado ya por todos los médicos y por años, por meses, y llega un punto donde ya los doctores dicen, pero realmente no es absolutamente nada, pero acuden al área de psicología y empiezan a sacar todo lo que tenían tan reprimido y tan guardado durante mucho tiempo. Y son estas cosas que aunque parecen muy insignificantes, que nos generan quizá algún daño, algún malestar, o quizá no los queremos molestar a las personas en el momento que sucedió o no queremos hablarlo, sentimos que no es relevante, porque también abarca mucho nuestro estilo de crianza. Quizá en mi casa no se hablaba comúnmente de esto, en mi casa si esto me molestaba o si yo me sentía mal por estas situaciones, o si yo festejaba estas otras situaciones, lo anulaban por completo o decían que no era relevante. Entonces yo también empiezo a normalizar todas estas situaciones. Así que sí es muy importante que cada uno de nosotros, de todos ustedes que nos están escuchando ahorita, empiecen a cuestionarse un poquito más cómo yo me siento al momento en el que estoy enojado, frustrada, con miedo, cuando estoy emocionada, cuando estoy muy alegre, cómo me siento yo, cómo es mi expresión facial, cómo es mi cuerpo también, porque todos estos aspectos son un complemento total para nosotros poder identificar cada uno de ellos. Así que yo siempre les recomiendo cuán importante es empezar a hablar. Si nos cuesta hablar directamente, hacer palabra, puedo empezar a escribir, puedo dibujar. La parte del arte también es una manera de explotar todo lo que yo estoy teniendo, lo que estoy sintiendo. Y no siempre hace falta que hablemos frente a otra persona, porque a veces también eso es algo que nos limita, sino que quizá podemos escribir una carta para nosotros mismos, podemos escribir en un diario, podemos hablarle a nuestras plantas, a nuestra mascota, al cielo, de alguna manera en la que nos haga sentir cómodos, podamos hacer palabra todo lo que estamos sintiendo y podamos liberarnos también de estos accionares. Pero si es que hay algo en lo cual ya sentimos que no podemos manejar, de que está sobresaliendo de nosotros, es importante empezar a pedir ayuda, que es lo que más nos cuesta también, pero sí es un paso muy importante. Exactamente, tomar esa decisión, porque a veces decimos, "No, pues que no estoy loco, o no es que ocurre tal cosa", pero en realidad necesitamos justamente aprender a manejar las emociones. Fomentar la empatía, la escucha activa, no juzgar y tener la madurez para reconocer que nos podemos equivocar y aprovechar los errores como un aprendizaje
Es otro aspecto necesario en el ambiente sano, seguro y confiable que nos debemos a nosotros mismos. En este sentido, ¿por qué poner en práctica una escucha activa, por ejemplo, María José? La escucha activa es muy fundamental. Les voy a dar un ejemplo que siempre nos sucede y que quizá ahorita que lo escuchamos lo podemos concienciar muchísimo más. Cuando estamos hablando con un amigo, con un familiar o con alguna persona desconocida, un 40 o un 30% está escuchando en sí a lo que nos está diciendo, pero el otro restante, el 60, el 70%, está planeando en su mente qué le puedo decir y cómo le puedo decir con ello y cómo puedo abarcar tal cosa y cómo le diré tal consejo. Estamos planificando tanto en qué es lo que la otra persona quiere escuchar y no estamos concentrados al 100% en el que realmente solo quiere desahogarse, solo quiere hablar, solo quiere expresar algo. Pero aquí también algo muy importante es en el que si yo estoy conversando con alguna persona y me empieza a comentar quizá algunos problemas o algunas situaciones que yo siento que no voy a poder manejar o que son muy fuertes para mí, tengo también que aprender a poner un alto ante esto, un límite como el que quizá, sabes que agradezco mucho tu confianza, pero no me siento tan cómodo, tan cómoda con que me estés comentando esto. Te puedo ayudar a buscar a alguien que sí lo pueda hacer o podemos buscar ayuda a alguien que sí te pueda complementar de cierta forma, porque quizá a veces uno también por el hecho de querer ayudar al resto de personas empieza a asumir muchas responsabilidades o quizá escuchar demasiadas cosas que también nos pueden llegar a hacer daño. Así que la escucha activa es algo muy fundamental, estar en el aquí y en el ahora, en el momento en el que estoy conversando con alguien, en el decir estoy completamente para ti, estoy escuchándote, deseas que te dé un consejo o deseas que solo te escuche. Quizá también es otro punto en el cual nosotros podemos empezar a optar para darle como esa oportunidad a la persona. En el que si me dice no, simplemente quiero que me escuches, ok, entonces me pongo aquí totalmente. Y si quiero un consejo, claro, también me tengo que poner totalmente atento. Quizá si siento que necesito ir planteando algo como para abarcar todo el tema que me comentó, puedo empezar a escribir puntos claves, anotándolos o quizá dándonos ciertas pausas como para ir retroalimentando también acciones que para nosotros sean muy importantes, que nos puedan ayudar, que no nos hagan sentir incómodos con las personas y recordar que la escucha es algo fundamental y sobre todo también la parte de la empatía y de una comunicación asertiva. A veces los seres humanos decimos es que soy demasiado sincero con la persona, prefiero ser sincero a guardarme todas las cosas, pero una cosa es la sinceridad y otra cosa es llegar a ser cruel con las palabras que yo estoy emitiendo. Así que es ahí donde entra la parte asertiva, donde yo lo digo con toda la sinceridad, pero siempre con las palabras adecuadas para no herir a la otra persona, que es algo muy fundamental y que sí necesitamos todos empezar a trabajar y a fortalecer constantemente esta área. La empatía, y aquí entra también un tema muy interesante que es el tema de la autoaceptación, ¿no? Podríamos de pronto, María José, ahora mismo describir algunos consejos para lograr la autoaceptación justamente en el marco del tema que hoy tratamos, que es el manejo de las emociones. En la teoría parece fácil, ¿no? Sin embargo, no es tan así. ¿Podríamos algunos consejos para la autoaceptación? Claro que sí. Más que la autoaceptación podemos iniciar mucho con la autocompasión. La compasión es algo muy fundamental y es una palabra que a veces la vamos haciendo muy de lado porque sentimos que es algo totalmente negativo o que quizá me hace ser demasiado vulnerable. Pero hay que tomar en cuenta de que nosotros somos vulnerables todo el tiempo cuando hablamos de emociones y que eso no nos hace ser débiles, sino que nos hace gestionar de mejor manera cada una de las emociones. Y esto abarca tanto en el ámbito masculino como femenino, porque en el ámbito femenino quizá es donde socialmente y culturalmente sienten que nosotros desbordamos todo lo que abarca la parte de emoción, pero en cambio en el ámbito masculino como que les reprimen un poco más. Y sí, abarca mucho también por todas las creencias que vienen totalmente arraigadas. Actualmente estamos luchando constantemente para poder dar también este equilibrio tanto en todos los seres humanos, porque todos necesitamos
necesitamos expresarnos de cierta manera, necesitamos ser escuchados y no juzgados. Así que cuando hablamos de la aceptación, cuando hablamos de la compasión, podemos iniciar en primer lugar con nuestro lenguaje interno, en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Vamos a cuestionarnos un poquito cómo nos tratamos cada uno de nosotros en el momento en el que nos equivocamos. Llegamos a ser crueles, groseros, a atacarnos, a decirnos palabras fuertes, o nos tratamos quizá con más calma, con más tranquilidad, aceptamos cada uno de nuestros errores o de nuestros fracasos. Entonces, eso sería algo muy importante. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Y esto, en el momento en el que empezamos a tomar conciencia y empezamos a generar un cambio, tenemos que hacer un cambio paulatino. Algo en el que quizás si yo antes era muy fuerte, muy cruel conmigo mismo, no voy a cambiar de la noche a la mañana, porque eso me va a llegar a asustar y voy a regresar a lo mismo y me voy a quedar ahí, sino que tengo que hacerlo paulatinamente. Poco a poco puedo ir abriendo más hasta donde yo me pueda sentir más cómoda, más a gusto y pueda quizá aceptar cada uno de mis errores, pueda también aceptar cómo yo soy, qué es lo que yo hago, valorar y merecer también. El merecer es una de mis palabras favoritas porque siempre la escuchamos mucho en el ámbito totalmente negativo. Cuando algo malo nos pasa es que sí, yo me lo merecía o eso me debió haber pasado. Entonces vamos a hacerle también un pequeño cambio y vamos a empezar a hablar más desde la parte positiva en el que yo merezco esto bueno que estoy teniendo, yo merezco generar un cambio aquí, yo merezco valorar más en este aspecto, yo merezco expresar mis emociones de tal manera en el cual no pueda, claro, llegar a afectar a otra persona, incluso a mí mismo. Así que vamos a abarcar mucho con lo que es el lenguaje interno. Vamos también a empezar a darnos cuenta qué aspectos de nosotros necesitamos potenciar mucho más, que es lo que quizá sentimos que no enfocarnos al 100% en qué es lo que nos desagrada, porque vemos totalmente negativo. Sí, algo me desagrada de mí, pero algo también me agrada y puedo ir generando también un equilibrio para no enfocarme solo en En las ese cosas que son sentido, totalmente negativas. En ese sentido, María José, hablarnos mejor y de manera positiva, ¿no? ¿Alguna técnica, algo que nosotros podríamos poner en marcha, iniciarlo desde el día de mañana para modificar esas afirmaciones negativas que tengo de mí y cambiarlas por otras que sean positivas? De pronto, alguna técnica, algo que nos pueda ayudar. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es de que no siempre podemos tener todo totalmente positivo, ¿sí? Así que sí tenemos que mantener aquí un equilibrio muy importante, que está muy bien que por momentos nos sintamos totalmente mal, que son emociones que están aquí, que quizás si me tengo que quedar en cama un momento viendo alguna serie o comiendo algo, pues me voy a quedar un instante aquí porque sé que quizá más tarde o mañana puedo reactivarme y puedo hacer mis cosas como antes. Así que quizá podemos trabajar un poquito acerca de que si aflora alguna idea o algún pensamiento que genere malestar o pongámosle como algo negativo, que incomoda, que es limitante, que bloquea, que viene automáticamente, podemos retroalimentar con dos positivos, pero dos positivos que sean reales, no fantásticos, no un positivismo muy tóxico o algo que no sé cuándo se pueda hacer realidad, porque nuevamente estoy como volando en algo y generando expectativas falsas. Sin embargo, puedo potenciar en dos positivos que esté realizando, que haya realizado, que puedo realizar a futuro. Entonces, quizá esta es una de las técnicas más fáciles en el momento de hablarlo, cuando ya lo vayamos a aplicar, sí nos cuesta un poquito, en el que si aflora un pensamiento negativo, vamos a aplicarlo con dos positivos mucho más realistas. Y algo que les recomiendo mucho que empecemos a trabajar con nuestros niños desde edades muy cortas es que quizá a través de un espejo empecemos a visualizar nuestras emociones, las emociones más básicas, el enojo, la felicidad, el miedo y la sorpresa, porque quizá con esas podemos iniciar algo. ¿Cómo es mi rostro cuando estoy enojada, cuando estoy feliz, cuando estoy sorprendida o cuando estoy con miedo? De esa manera también nuestros hijos empiezan a identificar mucho más cuáles son estas emociones y luego les vamos adaptando con alguna situación. Por ejemplo, cuando veo tal programa, cuando veo a mamá o a papá, estoy muy feliz. Cuando quizá mi perrito se va o algo, estoy muy triste. Entonces,
como que ir potenciando con cada uno de estos aspectos para que también ellos se puedan ir dando cuenta y más adelante podemos explicarle. Yo como mamá, cuando estoy muy triste, por decirlo, suelo ir a abrazar mucho este peluche. ¿Qué quieres hacer tú? Entonces, de esta manera también vamos paso a paso con el gestionamiento de las emociones. Interesante, muy bien. Para todos quienes nos están escuchando, pues si ya aquí María José nos ha dado algunas técnicas que nos podrían venir bien. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? En esta parte final, esa estrategia de abrazar un peluche y yo contarle a mi hijo cómo me siento cuando abrazo ese peluche, ¿no? Qué bonito para cuando tenemos hijos pequeños. Pues el tiempo es corto, lamentablemente nos encantaría seguir conversando contigo, María José, pero ya casi llegamos a la parte final de este nuestro programa, en el episodio 3 de la revista Soy Más Familia. Para finalizar, en unas breves palabras, en el mundo actual es imperante enseñar a nuestras familias a hacer frente a los riesgos, a lo inesperado, a lo incierto. Con todo el apoyo del equipo familiar, es urgente fomentar mentalidades flexibles ante los cambios y a la capacidad de aceptar novedades. Se trata de educar para que las personas sepan gestionar sus emociones y sentimientos y para ello resulta esencial proponer y desarrollar diversas actividades. Hoy hemos hablado de varias de ellas, así que intentemos poner en práctica. Recuerde quienes nos están viendo ahora mismo a través de las redes sociales y también nos escuchan por Spotify, pues recuerden que en nuestras manos está el hacer cambios en nuestras familias. Y recuerden además que esta información que hoy reciben es para que la compartan. En este tercer episodio de Soy Más Familia estuvo con nosotros María José Jiménez Coronel. ¿Cómo podemos encontrarte, María José? Quisiéramos ya tomar alguna cita, quisiéramos que puedas compartir tu conocimiento, así que por favor ayúdenos ya en la parte final para que te puedas despedir y por supuesto dejarnos tus contactos para que nuestra audiencia pueda comunicarse contigo. Claro que sí. Bueno, agradezco muchísimo, como dije desde un inicio, el poder hablar, analizar nuestra salud mental. Existen muchos campos en los cuales también podemos hablar, enfocarnos, pero la parte de las emociones, pues, es el primer paso para seguir adelante. Y nosotros como familia, seguir potenciando todo esto en cada uno de nuestros miembros, sabiendo que si yo estoy bien y en calma, también voy a poder dar lo mejor de mí al resto de las personas, de los miembros familiares. Así que, bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como psicóloga clínica María José Jiménez Coronel y en Instagram como @pscl.mariajose o a mi número de contacto que es 098-015-1659. Con todo el gusto ayudarles en todo lo que yo pueda y en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias a ti, María José, por asistir a este espacio. Gracias, sobre todo, por brindarnos tu tiempo. Estimados amigos, recuerden que estamos creando comunidad, así que compartan esta información y síganos a través de @soymásfamilia. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify y en YouTube. Déjenos sus comentarios a través del hashtag Hablemos de Familia. Gracias por escucharnos. Soy Jenny Yaguache y nos encontramos en un próximo episodio de Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.